Hola a todos. Hoy desde Uruguay, Mari Carmen Rosano, creadora de la cumbre virtual Sé tu Maestro, tengo el agrado de recibir a una persona que tiene una formación muy diferente a la mía, a la nuestra, a todos los internautas que están participando de esta cumbre. Tiene una formación científica. Ella es doctora en biomedicina, máster en ingeniería biomédica, es ingeniera industrial. Estoy muy agradecida, muy emocionada por recibir en esta cumbre a Ana María Oliva, desde España. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Pues mucho gusto, es un placer para mí compartir siempre y las ondas nos permiten que no haya distancias, así que bienvenido sea. Bueno, muchas gracias, Ana. La verdad que me gusta mucho la idea de que participes en esta cumbre, porque hay muchas cosas que me gustaría que nos contaras, que tienen que ver con todos estos nuevos descubrimientos, nuevas investigaciones, nuevos paradigmas. Pero antes que nada me gustaría preguntarte, cuando te invitamos a participar en esta cumbre, ¿cuál fue tu motivación de participar? Bueno, pues la verdad es que a mí en general me gusta participar en los eventos, me gusta compartir, me gusta expresar y siempre estoy muy agradecida cuando tengo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y sobre todo si es como pues un evento que se organiza desde el corazón, si es un evento que se organiza desde el querer serle útil a los demás, pues al final eso es lo que intento yo también, ¿no? Serle útil a los demás, hacerlo de la manera que sea lo más fácil posible para todo el mundo, que pueda llegar lo más lejos posible, en un mundo globalizado en el que a veces se nos olvida pues que eso de la propiedad intelectual es bastante relativo, porque que haya pasado por mi cabeza no quiere decir que sea mío, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí siempre es bonito el compartir con personas pues que están en esa misma onda o en esa misma intención de quererle ser útil a los demás, querer generar un cambio positivo, querer aportar valor pues a un ámbito, en este caso a un colectivo que pues realmente es muy importante porque es que es la base desde la que construimos la sociedad. Entonces, o empezamos a tomarnos muy en serio quiénes están cuidando a nuestros hijos o vamos a tener un problema importante, ¿no? Y yo siempre he dicho que me gusta esa idea de cuidar a los cuidadores. Sí, qué Porque lindo. a veces, pues bueno, a veces uno, pues ya sea como maestro, como madre, como terapeuta, los que tenemos ese rol de estar cuidando un poquito a los demás, a veces nos quedamos un poquito desatendidos también nosotros, ¿no? Sí, qué lindo. Es la idea de esta cumbre, que podamos mostrar las otras posibilidades que tenemos para conocernos más, para cuidarnos. Y bueno, me gustaría que nos contaras cómo has ido tú profundizando en esto del autoconocimiento o de tus investigaciones. Trabajas con el campo de energía humano. Eso es algo que me llama mucho la atención, que nos gustaría saber sobre eso. Pues en mi caso la verdad es que yo me considero muy afortunada porque todo el bagaje y los diferentes direccionamientos que le he ido dando a mi propia pues, práctica profesional y a mi propia vida vienen de las experiencias que la vida me ha regalado, ¿no? Y he tenido la suerte de que la vida me ha regalado muchas experiencias sin tener que haber pasado momentos muy extremos, ¿no? Ya sabemos que hay veces que cuando te enfrentas a una enfermedad muy grave, a una situación familiar muy complicada, ahí se ponen en marcha muchos aprendizajes. Pero yo he tenido la suerte de poder aprender también de lo sencillo, de poder aprender de lo simple, de la observación de mi vida, de la naturaleza, de mi alrededor. Y sí que ha habido momentos pues, importantes, momentos exigentes también en mi propia biografía, pero todo lo que yo sé viene básicamente de lo que he podido pasar por mi propio cuerpo, ¿sabes? De lo que he podido aprender a través de mis experiencias o de personas muy cercanas. Y viene de, pues eso, de haber podido yo percibir de alguna manera mi lado sensible, de haber podido ir desarrollando esa sensibilidad en mí misma. Para mí los 10 años que estuve dando clases en secundaria fueron muy importantes para darme cuenta de muchas cosas de la vida, de mí misma,
de esa función de espejo que a veces tenemos unos con los otros, ¿no? Y de cómo al final, si yo estoy bien, todo está bien, porque al final la realidad la estoy construyendo desde dentro, no desde lo que ocurre fuera, ¿no? Pero ha sido básicamente a partir de mi experiencia, de las diferentes etapas profesionales por las que he pasado, de las diferentes experiencias que la vida me ha regalado a nivel sensible, ¿no? De las personas que se han cruzado por mi vida y me han dado como en esa partida de billar, ¿no? Que tú lanzas una bola y esa bola empuja otra bola bueno, y de repente sales disparado hacia otro lugar, ¿no? Pues mi vida ha sido un poquito así, azarosa. Sí, qué lindo. Y me gustaría que nos dijeras, bueno, de qué te ocupas actualmente y qué tiene que ver con esto de la energía. Pues mira, me dedico a varias cosas porque soy una persona muy inquieta y me cuesta mucho quedarme en una única cosa. Entonces, hay una parte de mi tiempo mayoritario que lo dedico a acompañar a otras personas. Mido cómo están, a través de una serie de tecnologías podemos verte de otra manera diferente y eso es un punto de partida. Eso no es la bola de cristal que me dice todo de ti, es el punto de partida para una conversación en la que vamos descubriendo más, en este caso de ti, que eres la protagonista, ¿no? Y ir descubriendo un poquito más dónde estás, qué pasa y cómo podemos optimizar este momento de tu vida, tanto sea a nivel físico como a nivel emocional, porque al final es lo mismo, ¿no? Entonces hay una parte mayoritaria de mi tiempo que lo invierto en acompañar a otras personas. Hay otra parte también bastante mayoritaria de mi tiempo que lo invierto en acompañar a mis hijos y en dejarme acompañar por ellos y en crecer junto a ellos y querernos mucho y cuidarnos mucho. Y hay otra parte que también dedico a lo que es la formación. Tengo varios cursos creados en los que enseño lo que yo he aprendido. Sistematicé todo eso que yo había ido aprendiendo un poquito, pues de aquí y de allá. Lo que hice fue sistematizarlo y entonces ahora lo exporto, lo comunico, ¿no? Entonces toda esa otra parte de expresar, de comunicar, de compartir, de enseñar, para mí sigue siendo también muy importante. Y en el tiempo que me queda, si me queda algo luego, pues intento mantenerme activa también a nivel de investigar, ¿no? De seguir investigando y de seguir leyendo, aprendiendo y a ser posible también haciendo mis pequeños experimentos que me permitan nutrirme, ¿no? Además tienes publicaciones, ¿no? En especial 3 libros en los que vas contando los adelantos de la ciencia y cómo lo podemos aplicar en forma práctica. A mí en especial me ha llamado la atención cuando hablas de la luz que tenemos, de los 5 elementos. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Pues mira, que eso, además de ser muy poético, y si es poesía, está muy cercano a la vida también, porque para mí la vida se expresa a través de la belleza y de la armonía, ¿no? Pues eso de que somos luz, que como te digo, es muy poético, es real 100%, y esa es la gran belleza, ¿no? Que podamos en este momento de la historia empezar a describirnos a nosotros mismos, empezar a describir qué nos ocurre con otro lenguaje, con un lenguaje que no sea solo bioquímico. Entonces, cuando planteé lo de los 5 elementos de la salud, lo que quería hacer énfasis sobre todo es en el equilibrio entre todos ellos, en no olvidarnos que no solo somos materia y bioquímica, sino que también existen otras cosas, y darle también un punto de importancia a esa componente energética dentro de lo que es el cuerpo. ¿Por qué? No porque sea más ni menos importante que el resto. Desde mi punto de vista quizás sí es más porque está previo, ¿no? En la jerarquía la energía está por encima de la materia, está antes y es la que ordena, pero sobre todo porque es la gran desconocida. Es la gran desconocida, ¿no? Seguimos en un paradigma que es muy determinista, que es muy mecanicista, que es muy rígido, en el que las cosas son blancas o negras, en la que todo se basa en la memoria, en el intelecto, en la que hay muchas cosas que yo creo que no estamos teniendo en cuenta. Y si no las tenemos en cuenta, nos perdemos la mayor parte de la película. Entonces, parte de esa divulgación que yo hago es por el propio placer de expresarme y también por ese deseo interno, por ese anhelo de aportar valor en una sociedad en la que la divulgación científica es complicada,
porque a veces el lenguaje que se utiliza pues es demasiado técnico y no llega a la gente, y otras veces porque hay ciertos temas que como se escapan de lo que sería la ciencia mayoritaria, de lo que sería la ciencia ortodoxa, pues simplemente no se habla de ellos, es como que no existieran. Tienes las dos vertientes, ¿no? Los que lo olvidan y simplemente hacen como que no existiera, y los que directamente lo destruyen. Entonces, en este momento estamos en una mezcla de las dos cosas, ¿no? Hay toda una parte de los medios de comunicación que ignoran toda una realidad, y hay otra parte que directamente van a matar esa otra visión de la vida. Pero eso ha pasado siempre. Eso ha pasado siempre. Desde el inicio de la historia humana siempre ha pasado que hay una corriente mayoritaria, y la que es minoritaria, pues bueno, o es denostada, o es criticada, o es ignorada. Y yo por eso me gusta mucho hablar de ciencia minoritaria, ¿no? Para quitarle ningún matiz peyorativo, ni de que sea proscrita, ni de que sea olvidada como si hubiera un interés, sino simplemente pues que no ha alcanzado ese volumen de difusión suficiente como para que mucha más gente comprenda pues la realidad de otra manera, que yo no digo que sean verdades, y esto también es algo que siempre insisto mucho, ¿no? La ciencia no postula verdades, la ciencia postula modelos, la ciencia postula puntos de vista en el que yo intento explicar, describir y, si es posible, predecir la realidad a partir de un punto de vista. Durante varios siglos el punto de vista fue el de Newton, mecánico, rígido, determinista, solo existe una posibilidad. Desde hace 100 años entró la mecánica cuántica y la física cuántica en general, y fueron cambiando y diciendo, no, es que donde antes veíamos materia, ahora vemos energía. Donde antes veíamos destino, ahora vemos libre albedrío. Donde antes veíamos rigidez, ahora vemos que todo es gelatinoso y flexible, ¿no? Entonces son puntos de vista, tampoco es que sea una verdad. Simplemente es una visión que me permite comprender desde otro lugar, y si puedo comprender desde otro lugar, oye, pues estoy siendo más sabio, porque estoy ampliando mi manera de ver. Bien, sí. Me encanta esa apertura que puedes tener. Lo que me doy cuenta es que, por ejemplo, a mí personalmente me ha pasado de sentir como, de verme en una estructura bastante rígida que no me permitió contactar los diferentes niveles de la realidad. Tú hablas mucho de los niveles de la realidad, ¿no? Que se pueden expresar de distintas formas, y yo como que a mí personalmente me pasó eso de no encontrar el equilibrio, porque tampoco podía como definirme a mí misma como una unidad, ¿no? Quizá nos podrías explicar mejor esto de los diferentes niveles de la realidad, ¿te parece? Sí, claro. Mira, desde el punto de vista de la física, hablo de un modelo teórico de física. La física propone que hay 3 niveles en la realidad, que son, por jerarquía, son información, energía, materia. ¿Vale? Esa es la jerarquía. Quiere decir que lo que rige todo es la información, que es el que dice cómo se tienen que hacer las cosas, son los códigos, que luego dirigen la energía para que esa energía se manifieste físicamente en forma de, ya sea porque coagula y se convierte en materia, o en forma de un determinado efecto. Nosotros tenemos solo una percepción muy, muy pequeña de la parte material, y además una percepción a veces distorsionada, ¿no? Pero la única percepción que tenemos es de lo material, de lo físico, del cuerpo, del lapicero, de lo que es físico y tangible, ¿no? Y es normal, porque tenemos una serie de sentidos que nos permiten percibir precisamente ese mundo. Nos permiten percibir, lo llamamos tangible porque lo podemos tocar, ¿no? Esa de alguna forma es la definición. Entonces, los sentidos lo que me permiten es abrirme a un mundo exterior. Pero claro, hemos estudiado y hemos profundizado y hemos hecho énfasis en una serie de sentidos concretos, el gusto, el olfato, la vista, el oído, el tacto, que son sentidos que comunican el mundo exterior conmigo. Sí. Pero no hemos favorecido en absoluto el resto de sentidos que favorecen la conexión entre mi mundo interior y yo. Claro. Entonces, como estamos siempre enfocados afuera, solo tenemos una pequeña parcela de la realidad. No vemos más, que solo creemos real aquello que podemos percibir con los sentidos que nos comunican con lo exterior. Pero hay una realidad exterior y hay una realidad interior. Cuando tú estás durmiendo, por ejemplo,
Esta mañana, por ejemplo, me sonó el despertador justo en un momento en el que estaba en medio de un sueño y me dio mucha rabia que me sonara el despertador porque me quedaba sin ver el final. ¿Sabes? Ay, no, me quiero dormir un minutito más solo para saber qué pasó, porque estaba realmente viviendo otra vida, absolutamente real, pero sabiendo, o sea, cuando me desperté era como, ay, estaba en el cine, estaba viendo, me quiero sentar al final, ¿no? Entonces, cuando nosotros dormimos, cuando tenemos meditaciones profundas, cuando estamos en otros estados mentales, que no es la mente racional que está intentando solucionar problemas, sino que nos permitimos un estado intuitivo, un estado creativo, un estado de flujo, ahí nuestra mente está en otra realidad, que no es la externa, que es la interna. Pero no hemos sido entrenados, nadie nos ha enseñado, no hemos fortalecido esas rutas, ese dial de la emisora de radio que en vez de estar anclado en el estar pensando y solucionando y haciendo, se pueda mover a otra emisora en la que me permito ser y expresarme, ¿no? Entonces, la ciencia en realidad, lo que te estoy diciendo es mi interpretación de esa teoría científica. La ciencia lo que te dice es que además de esa materia, que es la que yo percibo, hay una realidad energética, que no la percibo con tanta facilidad, pero si te permites la vas a percibir. Porque todos hemos tenido la sensación de entrar en un lugar y sentirnos bien o sentirnos mal. De tener una persona al lado y sentir que con esa persona soy más y sumo, o tener una persona al lado y sentir que esa persona me destruye, me come la vida. Y me quedo agotado después de estar en ese lugar o con esa persona o en ese... Y eso es energía. Todos tenemos el haber sentido la experiencia vital de sentir que hay cosas que cuando las hago, crezco, y cosas que cuando las hago, me agoto. Entonces, todo eso son experiencias sobre la energía. El sentirte a gusto o no. Hemos visto plantas que se mueren en determinadas casas y que sobreviven en otras, ¿no? Hemos visto animales que se ponen a gritar como locos cuando los llevas a según qué lugares o que no quieren sentarse. Gatos que siempre buscan el mismo lugar, perros que siempre buscan el mismo lugar y que curiosamente son absolutamente contrarios. El lugar que elige un gato nunca es el que elegirá un perro, porque energéticamente necesitan cosas distintas, ¿no? Y todos tenemos la más clásica y más sencilla y más cercana a la ciencia, es la imagen del imán. Tú tienes un imán aparentemente inofensivo hasta que le pones las limaduras de hierro. Cuando le pones el hierro ves como la materia, las limaduras de hierro se organizan inmediatamente, no necesitan tiempo, inmediatamente se organizan mostrándote esa energía. Es decir, se organizan siguiendo esa energía. Entonces ahí ves muy clara esa jerarquía que te decía, en la que primero viene la energía y luego viene la materia. Porque la energía es la que contiene la información donde están los códigos que luego dirigen la energía, que dirigen la materia, ¿vale? Entonces, claro, cuando empiezas a tener un poquito más de conciencia, digámosle así, empiezas a permitirte experimentar otras cosas. El gran problema son las creencias, ¿sabes? Porque las creencias son las que me meten en una cajita y limitan la capacidad de información que yo puedo recibir. Porque como en mi creencia esto no existe o esto debe ser de esta manera, cuando me llega una experiencia que es contraria, la descarto, la niego, la critico o simplemente la rehuyo. ¿Vale? Entonces ahí ese es el gran problema. La estrechez mental, la miopía mental, no la física, es la mental, ¿no? El hecho de creerme que lo que yo sé es la verdad. El hecho de confundir las experiencias con la verdad, el hecho de confundir las teorías con la verdad. Entonces, todos son aproximaciones y lo que para mí es una verdad, para ti puede ser otra. Y lo que hoy es una verdad, a veces pongo el ejemplo del capullo de una rosa. Hoy pasas delante de un rosal y describes lo que ves, y esa es la verdad, aparentemente, y estás viendo una cosita que es redondeada, ovalada, con una puntita y es verde. Y dentro de 3 días pasas y describes lo que ves, y esa misma realidad es otra, es una rosa abierta. Y no tiene nada que ver porque es algo que es dinámico. Todo es dinámico en la vida, no hay nada estático. Entonces, lo peor que nos puede ocurrir es tener una mente rígida, porque una mente rígida lo que hace es que no puedas aprender. Entonces, lo primero que hay que hacer es relajarse, es jugar más y ser menos serios, según qué términos, ¿no? De decir, no significa que yo no sea responsable, no significa que yo no sea riguroso en mi trabajo, pero sí significa que no soy rígido. Eso implica que estoy abierto a que las cosas no sean como yo creo que son. Entonces estoy abierto a aprender.
nuevas cosas, estoy abierta, dispuesta a hacer las cosas de otra manera diferente. Y cuanto más practicas ese hábito, aunque sean cosas muy básicas como cepillarte los dientes con la mano contraria, o, yo qué sé, darte una ducha con la luz apagada, o tomar una ruta diferente cuando quieres ir a tu trabajo, eso va a hacer que tu cerebro se predisponga a salir del modo automático. Y cuando sales del modo automático estás dispuesto a aprender una manera de hacerlo. Y eso va haciendo que poco a poco vaya siendo menos rígido. Hay una frase que me gusta mucho que dice, teme al hombre de un solo libro, porque te vuelve automático. Entonces, cuanto más te abres a leer cosas, oye, no se trata de creer nada, ni de lo que decimos, de lo que dice alguien, por más que tenga los títulos que quieras, ni de lo que leas en un libro. Se trata de, mira, yo lo escucho, que me resuena, pues me resuena, que no me resuena, lo dejo en el cajón de las cosas por confirmar. Pero de aquí a X años, de repente, aquello que aquella vez leíste, dices, anda, pues si eso yo lo leí una vez y ahora me acuerdo que en aquel momento no le hice caso. Y al cabo de los años vuelves y lo entiendes, porque la vida te ha facilitado otras experiencias, ¿no? Entonces, para mí la clave y la belleza en esos niveles de la realidad y en esa capacidad de abrir y de aprender cada vez más y de ser cada vez más sabios, de alguna manera está esa flexibilidad de aceptar que las cosas pueden ser distintas a como a mí me las han contado, distintas a como ya las he vivido. Y eso es un ejercicio que también implica el autoconocimiento, porque claro, si yo no sé dónde estoy, si yo ni siquiera me he parado a mirar mis propias creencias ni mis límites, claro, pues es que ya no entra nada. Ahí ya es imposible y ahí es cuando te vuelves absolutamente dogmático, rígido y negacionista de un montón de cosas. Pero yo creo que ahí la vida a todos ya nos ha ido dando suficientes experiencias y tenemos los ojos abiertos como para encontrarte una persona rara que te propone algo raro y que dices, oye, me apetece o no me apetece, y ahí uno debe respetarse siempre, ¿no? Pero que a veces en ese, pues, ¿por qué no?, descubres algo muy interesante, que es que la vida se puede ver de otra manera. uh-huh. Y esa es la belleza. Sí, tiene que ver con eso de darnos el permiso, ¿no? Como decías, porque venimos como en una cultura de repente bastante rígida, entonces es como difícil cambiar. Y por lo menos es la forma como yo lo veo. Menos mal es que hay otros que lo pueden ver de otra forma y que de alguna manera yo pienso que es muy importante darse ese permiso. En mi caso me estoy dando ese permiso, y esta posibilidad también que nos ofrece la tecnología de poder acercarlo a más cantidad de gente. Eso es lo que me ilusiona, ¿no? Que todos podamos reflexionar sobre estas cosas tan interesantes que estás planteando. Entonces, también pensaba, bueno, qué lindo sería que nos explicaras cómo el pensamiento interactúa con ese cambio electromagnético, con ese campo electromagnético. Bueno, dentro de lo que somos nosotros, entendiendo esos tres niveles, tienes un cuerpo físico, tienes el equivalente a ese imán, a ese campo electromagnético que ordena tus células, igual que el imán ordena las armaduras de hierro, porque hay unos códigos de información que en parte están almacenados en el ADN, que son los que dirigen esa energía, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás teniendo en cuenta esa componente electromagnética, estás viendo mucho más de ti. Ya no estás viendo solo una componente, estás viendo al menos dos componentes de ti. Es como pasar de mirar con un ojo, que lo veo todo plano, a de repente ver en tres dimensiones, ¿no? Con el otro, simplemente con un segundo ojo ya veo en tres dimensiones, ¿no? Entonces, cuando tú utilizas, en realidad el campo electromagnético tiene muchas fuentes diferentes dentro del cuerpo, pero hay dos que son las más conocidas. Una es el cerebro y la otra es el corazón. Curiosamente, interesantemente, el campo magnético del corazón es 5.000 veces más potente que el campo magnético del cerebro. Fíjate lo que significa eso, que cualquier cosa que yo la haga poniendo mi corazón en ella va a llegar 5.000 veces más lejos que si solo pongo mi mente. Que cualquier pensamiento al que yo le una la intención y la emoción va a llegar 5.000 veces más lejos que si no se lo pongo. Fíjate que dentro de esos dos centros al que mayoritariamente le damos importancia es al cerebro, porque pensamos que es el que es imprescindible para todo, y sin embargo, energéticamente el corazón es mucho más fuerte, muchísimo más fuerte.
Entonces, los pensamientos al final son el resultado de las conexiones neuronales, ¿vale? Los pensamientos son paquetes electromagnéticos que físicamente se producen en el cerebro porque las neuronas generan unos químicos y hay unas despolarizaciones de la membrana, etcétera, etcétera. ¿De dónde vienen los pensamientos? En realidad, no lo sabemos, porque ahí ya entras en la metafísica, ¿no? Ahí ya entras en el más allá de la física, ahí ya entras en las ideas pues quizás budistas de que todo es mente, que hay una mente universal que es el pool donde están, ese reservorio donde están todos los pensamientos y que tú en función de dónde está tu energía en cuanto a si estás centrado en la queja, en la crítica o estás centrado en el agradecimiento, vas a captar un tipo de pensamientos u otros. De hecho, hay estudios de investigaciones relacionadas con el cerebro y con la memoria que dicen que en realidad la memoria no está en el cerebro, sino que en el cerebro lo que hay son muchas antenas, que esas antenas están localizadas más en determinadas partes, las que acceden a información relacionada con, pero no es porque esté ahí, sino porque aquí están las antenas que acceden a la memoria. Esto hay un neurocirujano que es Peter Brown que hizo unas experimentaciones espectaculares y bueno, y toda la línea de Hammer of Penrose. Hay muchos científicos, no muchos, pero unos cuantos científicos que abogan por esto, ¿no? Entonces, los pensamientos vienen, los captamos, la mayoría no los generamos, la mayoría simplemente los captamos y los captamos en función de cómo yo esté. Si yo en un momento estoy eufórica, entusiasta, apasionada de la vida, confiada, voy a captar un tipo de pensamientos que realimentan ese estado, porque estoy en esa emisora. O sea, es simplemente pensar en términos de una emisora, de un dial de la radio, ¿no? Entonces, cuando estoy ahí en ese entusiasmo, todo lo que llega a mi vida favorece ese entusiasmo, me permite estar agradecida. Cuando estoy anclada en el agradecimiento, todo es un motivo de agradecimiento. Cuando me anclo en el dolor, en la queja, en la crítica, todo se vuelve un motivo de crítica y es muy sencillo entender. Todos nos volvemos expertos en aquello que practicamos. Si tú practicas la queja y la crítica, te vuelves un experto en encontrar el más mínimo detalle para quejarte y para criticar. Viste que los costureros tienen esa capacidad increíble que tú no te das cuenta de percibir si ese punto estaba bien, si esa tela estaba encajada perfecta. Mi abuelita que cosía siempre estaba obsesionada con que cuando tenías las líneas, ¿sabes? Un tejido que tenía listas o líneas, las tenía que casar, tenían que quedar perfectas. Y yo decía, ya, pero si yo no me doy ni cuenta de que no casan perfecta, pero ella como tenía entrenada la atención para mirar que casaran perfecto, ¿no? El decorador que percibe el cuadro que está ligeramente inclinado, el osteópata que te ve que tienes una ligera tensión en el cuello que tú no te has dado ni cuenta. O sea, tú entrenas la atención en aquello que practicas. Y cuanto más practicas, más te das cuenta del detalle más pequeño. Entonces, si tú practicas la queja y la crítica, pues te vas a encontrar cada vez más y más y más y más motivos, porque cada vez vas a hilar más fino en esa capacidad de encontrar el detalle del que quejarme. Pero lo mismo pasa lo contrario. Si tú te anclas en la capacidad de asombro, si te anclas en la capacidad de entusiasmo o de agradecimiento, de alabanza, cada vez vas a encontrar más y más y más y más y más detalles que los demás ni lo perciben, pero que tú sí. Tengo una amiga que trabaja para una entidad que van a zonas de conflictos, ¿sabes? Ella trabaja ella es psicóloga y trabaja en zonas de muy alto nivel de violencia, de riesgo, de devastación, de desastres, ¿no? Y ella me decía, yo le pregunté un día, le digo, ¿y tú siendo psicóloga y una persona pues muy clara mentalmente y tal, digo, ¿por qué te gusta ese trabajo? ¿Sabes? Porque a mí a veces me cuestiona el ver por qué te gusta estar todo el día ahí metida en ese pozo de dolor y me decía, sí, o sea, porque yo entiendo, o sea, yo soy persona que siempre me gusta poder colaborarle al otro, ¿no? Y poder dar de mí para que todo mejore, pero hay realidades que son tan duras, tan duras, tan duras, que cuesta entender que alguien quiera estar ahí siempre, sin necesidad de estar, ¿no? Cuesta, esa compasión a veces tan extrema, a mí me interpela muchas veces, ¿no? Y le preguntaba, digo, Carla, digo, ¿qué te mueve a estar ahí? Y me decía, mira, Ana, dice, tengo el don de ver la belleza en medio del dolor. Y voy a un campo de refugiados donde todo el mundo solo ve pobreza, miseria y niños llorando, y yo veo una niña oliendo una flor. Y el poder transmitir la belleza de estar captando ese instante, dice, eso vale tanto
que cambia la realidad de la gente y a mí me permite de alguna manera, digamos, protegerme de todo ese dolor porque soy capaz de ver la belleza en medio del dolor, soy capaz de ver la ternura de aquella persona que sufre y la compasión, ¿sabes? Entonces cuando uno se vuelve experto. Entonces el principal tema son todos los pensamientos que son desatendidos. Son todos los pensamientos locos que van cruzándome por aquí y que no les hago caso o que les empiezo a seguir el hilo, pero que no son lo que yo quisiera. No. Aquí uno tiene que tener la decisión, uno tiene que tener el coraje, uno tiene que tener la valentía de decir, yo elijo en mi vida. Y como soy libre de elegir la ropa que me pongo cada mañana, dentro de unos cánones estéticos que me impone el lugar donde trabajo y donde vivo, ¿no? Porque hay unos límites, por supuesto, pero dentro de un contexto que me puede restringir ciertas cosas, pero yo cada mañana elijo si me pongo este vestidito o me pongo la otra blusita o me pongo, o no, de pronto voy con un uniforme y ese día no puedo, pero quizás fuera de mi trabajo siempre puedo elegir o puedo elegir de entre lo que tengo en la cocina de mi casa que como. Hay muchas decisiones que estamos tomando cada día y sin embargo nadie piensa en la decisión de elijo un pensamiento o lo descarto. Me fijo y observo mis pensamientos y decido si este lo quiero o no lo quiero en mi vida. Y si no lo quiero en mi vida y viene una preocupación y se me cuela aquí dentro y yo la miro y le digo, ¿sabes qué? Gracias por la información, porque toda preocupación me trae un mensaje. Pero ¿sabes qué? Ahora no me quiero encargar de esto, así que vete por donde has venido. Porque en este momento es mi momento de relax, es mi momento de disfrutar, es mi momento de tal. Ya vendrá otro momento en el que me encargaré de esto. ¿Sí? Entonces, esa capacidad de observar mis pensamientos, de darme cuenta cuáles son realmente míos y cuáles me están llegando simplemente por influjo del entorno y decir, no, por más que todo el mundo se esté quejando de la situación, de no sé qué, yo elijo no ponerle atención a eso. ¿Por qué? Porque no quiero volverme una experta en ese tema, porque quiero volverme una experta en encontrar la belleza en medio de la desolación. Quiero ser una experta en encontrar esos momentos, esos instantes de felicidad y de lucidez en el medio del caos. Y no quiero volverme una experta en violaciones, no quiero volverme una experta en juicios ni en cosas de estas, que no digo que uno esté fuera del mundo, pero digo que hay veces que te llegan las noticias, llegan tan distorsionadas, llegan tan manipuladas, y la gente hace de eso una bola y una bola y una bola, y centran su vida solo en la noticia de lo que le pasó al otro. ¿Qué tal que nos centremos en la noticia de cómo yo me siento? ¿Qué tal que el noticiero diario que yo me pongo sea cerrar mis ojos y sentirme? Y explorar mi mente y observar qué me está contando hoy mi mente. Y darme cuenta que se está quejando demasiado, tengo que hacer algo. O observar que no, que oye, que sigo en un ritmo de paz y de que, vale, listo, sigamos, vamos por el buen camino, ¿sí? Pero el gran problema de los pensamientos es que no los miramos y nos los creemos. Nos creemos que todo lo que pasa por mi cabeza es verdad. Bueno, pasa por mi cabeza, pero no tiene por qué ser una verdad, puede ser simplemente una ilusión, puede ser un reflejo, puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué tal que aprendamos a observar esa mente? ¿Qué tal que aprendamos, desarrollemos recursos para hacer eso que digo, de decir, pues ¿sabes qué? Ahora no me quiero quedar contigo. Pero hacer eso requiere una técnica y requiere un aprendizaje y requiere un practicar. La práctica es la que hace al maestro, ¿no? Entonces, es la práctica en esa observación de mi mente y en ese dejar pasar y no engancharme y tener recursos para en un momento dado, una cosa muy simple, por ejemplo, respirar. Respirar conscientemente, que es el único acto fisiológico que yo puedo manipular a voluntad. No puedo cambiar el latido de mi corazón, no puedo cambiar la tasa de filtración del riñón, no puedo cambiar la viscosidad de la sangre, pero puedo cambiar el ritmo de mi respiración. Si yo aprendo a respirar abdomen, una respiración completa, sosegada, por la nariz, consciente, con tiempo, lenta, bien, ya estoy tomando control sobre mi vida y sobre mi fisiología, por ejemplo. Si además desarrollo, pues, por ejemplo, tengo un mantra, tengo una canción o una frase que cuando la repito me da buena vibra, me da buen rollo, hace que me suba, no sé, siempre todos tenemos canciones que cuando te la pones esa te sube el ánimo, ¿no? Entonces es ir viendo todo ese tipo de recursos. Ahí, cuando tú
te dedicas, aprendes a utilizar los mantras, por ejemplo, ¿no? Que son frases que vas repitiendo en forma cíclica, que al final es lo mismo que todas las religiones están indicando. Los musulmanes rezan con sus rosarios, los hindús rezan con sus rosarios, los cristianos rezan con sus rosarios. Todos, ¿por qué? Porque estás teniendo un gesto con el dedo que de alguna manera te enfoca la mente y estás repitiendo una frase que está relacionada con algo que para ti es positivo, de confianza en tu Dios, de anclarte en ese algo más allá de tu propia realidad que te permite recolocarte. Da igual cuál sea la frase, ahí cada uno dependerá de su sistema de creencias, ¿no? A mí me gusta repetir mantras que están en sánscrito porque muchos años practiqué yoga y entonces pues me sirven porque estoy acostumbrada, ¿no? Entonces, repetir cuando viene un pensamiento de esto y se me cruza y no lo quiero. Por ejemplo, ponerme una canción que me guste. Por ejemplo, pararme y respirar un momento. Por ejemplo, repetir en mi mente una canción. Todo eso sirve y son cosas que tenemos al alcance y que son gratuitas. ¿Sabes? Que eso todo el mundo lo puede aprender. Pero claro, es como todo. Los chinos dicen hay que cavar el pozo antes de tener sed. ¿Qué significa eso? Que si yo me espero a tener muchos problemas, pues en ese momento ya va a ser muy difícil que pueda conquistar mi mente. La mente se tiene que conquistar desde chiquito a ser posible. Y si no, desde el primer momento en que yo me di cuenta que no la tengo conquistada. Y se tiene que conquistar cada día. Entonces, cuanto antes yo pueda aprender técnicas como el mindfulness, como la meditación, como la observación. El otro día estaba con una persona y hablábamos y decía, no, yo es que mi mindfulness, mi real meditación, donde yo llego a ese estado mental, es tejiendo con agujas. Haciendo media. Divino. Si lo importante es que llegues ahí, si lo que no importa es cómo. En la India se sientan en postura de yoga y se quedan quietos, estáticos, totalmente estáticos, para llegar a la quietud mental. Los derviches, ¿cómo se lee? Los sufís, bailan y bailan y bailan y giran 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 para conseguir exactamente lo mismo. Si al final no es el camino, todos los caminos llevan a Roma, al final es que quieras hacerlo, es que decidas hacerlo y es que te pongas a hacerlo. Porque si no ya te puedes leer todos los libros del mundo que quieras, que si no empiezas a practicar no te van a servir de nada. Serás un perfecto narrador de libros, serás un perfecto audiolibro, pero no vas a ser sabio. Todo hay que pasarlo por la propia experiencia, ¿no? Entonces, al final es el tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Sí. Me doy cuenta de que el infierno está en mi mente, igual que lo está el cielo, que el paraíso es un estado de conciencia y no es ningún lugar, al menos para mí, es simplemente ese estado en el que yo estoy en paz y en absoluta unidad con todo lo que existe, a lo cual me puede llevar un lugar físico perfectamente, porque si en ese lugar físico yo me siento a gusto y me trae el recuerdo de mi familia, por ejemplo, ahora que te comentaba que había estado unos días de vacaciones, ¿no? Para mí el paraíso en este momento es irme esos días de vacaciones a ese lugar concreto. ¿Por qué? Porque me recuerda a mi infancia, donde yo fui feliz, porque me recuerda a mis amigos, porque estoy con mis hermanas, estoy con mi familia, estoy con mis sobrinas, estoy arraigada a la vida, estoy arraigada a la tierra, pero en el fondo sé que eso es una pequeña falacia, porque me dura las 3 semanas que estamos juntos, porque ahí no puedo vivir permanentemente. Porque es un lugar que hace mucho frío, que luego ya no está la misma gente, que luego ya la realidad es otra cosa. Entonces te das cuenta de que nada es permanente, pero que ese estado tú lo puedes conseguir de muchas maneras. Y el desafío es de cuántas maneras te puedes inventar para conseguirlo. Y cuántas maneras te puedes inventar para enseñarle a otro a conseguirlo. Pero no lo puedes enseñar si tú no lo tienes. La magia de todo esto es que tú no puedes dar lo que no tienes. Y esa es una de las primeras cosas que uno debe aprender. No puedo dar lo que no tengo. No puedo darle al otro el amor que no siento hacia mí, el respeto que no siento hacia mí, ese autocuidado. No puedo darle al otro esa pauta de cómo encontrar la paz si yo no la tengo. No le puedo enseñar al otro cómo ser dueño de mi mente si yo no lo soy. Y al final la transmisión de esa información viene sobre todo a partir del contacto. Yo creo que aprendemos por ósmosis muchas veces, ¿no? Aprendemos por estar uno al lado del otro. Como antiguamente se hacía el maestro, el discípulo a los pies del maestro. El maestro no decía ni mu, no decía ni media palabra. Y el discípulo lo aprendía todo. ¿A través de qué?
del estar en contacto y impregnarse como ese imán. Esa imagen a mí me gusta mucho porque creo que es muy fácil de comprender, ¿no? Si tu imán, si tú eres ese imán y tu campo de energía es fuerte, consistente, ordenado, coherente, cualquier persona que se acerque a ti se va a volver fuerte, ordenada, coherente. Pero si tú eres un puro caos, ya puedes dar el discurso que quieras, da igual. Da igual. Entonces, el primer ejercicio para mí, el más importante, es tomar la decisión de que quiero utilizar mi mente para que me lleve al cielo y no al infierno. Quiero utilizar mi mente para que me lleve a crecer y no a destruir. Entonces, a partir de esa decisión, busco las estrategias, busco las herramientas, y cuando el discípulo está preparado siempre aparece el maestro. Entonces te vas a encontrar con aquello que necesitas, que te va a abrir la mente a decir, pues mira, es por aquí, o al menos voy a intentarlo por aquí. Ya ves que yo me pongo a hablar y no tengo límite. Sí, maravilloso. Yo te escucho con mucha atención, porque justamente a mí lo que me ha pasado ha sido que he trabajado 32 años en la educación y me salí pensando bueno, que habían cosas que yo no estaba pudiendo manejar o gestionar, o no sé, me estaba mirando desde ese lugar. Y después que salí de allí, me encuentro con esta posibilidad de hacer el evento virtual y de relacionarme con otras personas que tienen miradas diferentes que me hacen crecer muchísimo. Entonces yo pienso que poder mostrarlo a los otros, a los colegas, ¿no?, que están todavía en las instituciones, va a aportar una mirada distinta, ¿no? Y también para mí es ese crecimiento. Voy leyendo, voy mirando videos, voy conociendo gente nueva que me va aportando todo esto, entonces algo dentro se me va como ordenando. Y es un proceso, ¿no?, que uno tiene que hacer, pero la verdad que es maravilloso poder acceder. Yo nunca me hubiera imaginado poder estar conversando con una persona con una formación científica tan importante, porque bueno, mi mundo estaba en otro lado, entonces me parecía bueno, que iba a seguir así, no sé qué me parecía en ese momento, porque ahora lo siento de otra forma, siento como esa apertura de la que estabas hablando, pero también me parece que es muy importante, no solo darse el permiso, sino que ser consecuente, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, pero como tú has dicho muy bien, es un tema de un proceso, ¿sabes? Y vivimos en una cultura que es la cultura de la inmediatez. En algunos lugares, yo cuando viví en Colombia 2 años, le llamábamos la cultura del narcotráfico, ¿no? De alguna manera, porque es que todo lo quiero ya, lo quiero inmediatamente. Y si viene un maestro espiritual que te dice que te va a iluminar dándote un beso, pues te doy un beso para iluminarte, ¿sabes? Y vivimos un poquito en esa cultura de lo quiero todo y lo quiero ahora. Pero, aunque estemos en la época cuántica, un embarazo sigue durando 9 meses. Y un embarazo dura 9 meses y por mucho que haya 9 mujeres, 9 mujeres no van a tener un bebé en un mes, ¿sabes? Van a seguir necesitando 9 meses. Entonces, ese es un punto que hay que tenerse paciencia. Hay que tenerse mucha paciencia y hay que tenerse mucho respeto y mucho cariño a uno mismo y a los propios procesos. Y yo creo que tampoco tomarnos las cosas tan en serio, tan a pecho siempre, ¿no? Y eso que yo siempre he pecado un poquito de eso, pero yo creo que la vida tiene más que ver con el juego, ¿no? Y en esos, fueron 10 años de la secundaria que yo estuve dando clases y luego me pasé a la universidad, pero en esos 10 años de secundaria yo aprendí lo que no está escrito. Aprendí muchísimo de la vida de los chicos, ¿no? Y yo me acuerdo que al principio cuando entré, y esto lo cuento en alguno de los vídeos que andan por ahí grabados, cuando yo entré con mucho miedo, porque yo soy de formación básica, soy ingeniera, pero no pedagoga, ni psicóloga, ni nada de todo eso. Entonces, claro, de repente te encuentras en un aula con 40 chicos de 14 años y tú dices, ¿y yo qué hago, no? ¿Qué hago con esta gente ahora, no? Tú sabes mucho de una serie de temas, pero no sabes tampoco si vas a poderles capturar la atención y tal. Y entonces entras desde una posición pues muy de autoridad, ¿no? Muy de policía, muy de tú te callas, yo soy la autoridad, me escuchas y me haces caso y yo te ordeno y tú obedeces y tienes que aprenderte esto y contestarte las cosas de la manera que yo creo que debes contestar. Y eso es lo que hacemos en la educación, ¿no? Luego, al cabo de los años, aprendí... y luego encima, claro, tienes el alumno que te quiere, que tienes la sensación de que te está destrozando la clase.
Es el alumno que crees que va por ti, ¿no? Que es que te tiene tirria a ti como profesor y que viene a destrozarte la clase y tal. Hasta el día que descubres que ese alumno lo único que está intentando es expresar su malestar y tú eres la excusa para que lo exprese y que no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con él. Y ese día descubres que nada tiene que ver contigo. O sea, nadie tiene que ver con el otro, solo es contigo. Y lo que los demás hacen contigo, adultos o niños, da igual. Y en los niños se ve muy evidentemente, cuanto más pequeños, más evidente. No es con el otro, es con ellos mismos. Porque cuando el niño está tranquilo, confiado, su comportamiento es alegre. Puede ser que esté más asilvestrado, como digo yo, o menos asilvestrado, ¿no? Pero no va a ir con esa agresividad a destruirte a ti. Si va a destruirte a ti es porque está enfadado, está enojado contra algo, que no eres tú, que tú eres la excusa, que estás ahí delante, ¿no? Entonces aprendes, y yo me acuerdo de sentarme, de pararme delante de la pizarra, cuando había pizarras, claro, y decirles a los chicos, digo, mira, yo estoy aquí y voy a acompañaros durante todo este año con esta materia o con estas materias porque nací antes. Y como he nacido antes, pues he aprendido más cosas. Pero no porque sea ni mejor ni peor que nadie. Ni más, es más, te diría que ni siquiera sé si soy más sabia que alguien que sea más joven que yo. Muchas veces lo pongo en duda, muchas veces, pero lo que sí sé es que tengo más información en el cerebro. Como tengo más información en el cerebro, pues me vas a dejar que te la cuente. Y nos acompañamos en ese proceso. Tú creces y yo crezco, porque cada vez que estás al lado de alguien es inevitable crecer, ¿no? Y yo creo que, bueno, a mí me sirvió mucho para comprender eso, ¿no? Que una cosa es qué rol te toca ocupar en la sociedad. Entonces, yo tengo una mente muy curiosa, tengo una mente que le gusta estudiar, que estudia con facilidad, que no le cuesta, que tiene esa facilidad, y por eso me he dedicado a la ciencia y al estudio y a aprender y a divulgar, porque me gusta. Pero eso es un rol, eso es lo que hago, eso no es lo que soy. Lo que soy es un ser humano en proceso de aprendizaje, de autoconocimiento, y desde que me conozco adentro, como es adentro es afuera, y como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, voy conociendo a través de la interacción con el otro, me voy conociendo más a mí, porque si no hubiera otro no me podría conocer. Y ese otro, si es un chiquito, muchas veces es una delicia, porque ese chiquito me da un feedback que es mucho más puro. Ese chiquito me permite darme cuenta cuando yo entro en el aula nerviosa. Esto era una cosa muy graciosa, ¿no? Me acuerdo que hubo una vez un compañero que me decía, dice, jo, es que tú tienes tanta suerte porque siempre te toca la mejor tutoría. Y yo decía, ah, sí, digo, mira, qué curioso. Dice, sí, tus tutorías siempre son las mejores. Digo, ya. Digo, ¿sabes lo más maravilloso de todo? Digo, es que ocurre algo en ese verano, que termina el curso anterior hasta que arranca el curso siguiente, ahí hay una transformación mágica de todos los alumnos que pasan de ser los peores de la escuela a los mejores de la escuela. Digo, yo no tengo nada que ver en eso. Eso es magia pura que ocurre, ¿sabes? Claro, todo depende de cómo tú quieras ver la realidad, pero yo cuando me planto ante un alumno y le decía, porque se lo decía así, no voy a leerme ningún expediente que traigan de ti del año pasado. Para mí eres un ser nuevo, muéstrame lo que quieras mostrarme. Qué bien. Pero eres responsable de lo que tú me quieres mostrar, porque yo vengo con la mente virgen, en blanco, y no voy a leer nada de tu historial. No me interesa tu pasado, me interesa quién eres, sí. Y me interesa qué sueñas ser. Eso es lo único que me interesa, lo demás no me importa. Si el año pasado tuviste problemas en matemáticas, ok, me daré cuenta si sigue siendo un problema este año y te ayudaré. Pero si no, no me importa. Quiero que seas lo que quieras ser. Puedes mostrarme de ti lo que me quieras mostrar. Por eso a veces es tan saludable viajar, porque llegas a otro lugar y nadie te conoce. Como nadie te conoce, no tienes pasado, no tienes historia, no tienes peso. Puedes ser quien quieras. Quien quieras, y eso es maravilloso. Y yo creo que si eso fuéramos capaces de darle al niño esa libertad, de decirle, ¿sabes qué? Has terminado una etapa. Ahora eres otra persona, elige quién quieres ser. Y responsable, claro, depende de la edad, ¿no? Obviamente. Yo lo hacía eso en la transición de la secundaria al bachillerato, es decir, cuando terminaban los 14 y entraban en bachillerato en los 15, ¿no? No, la etapa anterior, una secundaria obligatoria, ya pasó. Fuiste lo que fuiste. Ahora demuéstrame quién quieres ser. Demuéstrame quién eres. Porque me da igual que también que me dijeran que eras el mejor de los mejores. Muéstrame quién eres y quién quieres ser. Y yo te ayudaré
a ir en ese camino, ¿no? Y eso es lo que hacemos los maestros, y eso es lo que hacemos cualquier educador en cualquier ámbito, y eso es lo que hacemos los terapeutas, es lo que hacemos las mamás, y es lo que hacemos cualquier cuidador de otro, ¿no? Es acompañarnos, y es crecer junto al otro, y es darme cuenta que el otro me muestra. Y el día que yo me di cuenta que cuando yo estaba tranquila y entraba en el aula sonriendo y saludándoles y dándoles los buenos días y simplemente dejaba mis cosas encima de la mesa y borraba la pizarra si no estaba borrada o ponía el título de lo que iba a hacer y la gente se iba sentando en calma. Pero si eso es muchísimo más eficaz que entrar, quedarte en la puerta y pegar un grito, que era lo que yo hacía antes. Yo antes entraba, pegaba un grito, callaros, hasta que no se sentaban, estaban en silencio y sentados, yo no entraba. Y luego me di cuenta, digo, pero si es que eso soy yo, ¿qué estoy emitiendo? Agresividad, desconfianza, hastío, lo que sea. Eso es lo que ellos están viviendo, eso es a lo que ellos van a reaccionar y me van a hacer como un boomerang. Me van a dar lo mismo, pero si yo vengo con todas mis ganas de contarte las leyes de Kirchhoff, que es lo más apasionante que te puedan explicar un día las leyes de Kirchhoff de la electricidad, pues, vengo a contarte las leyes de Kirchhoff, pero vengo contenta, vengo porque me gusta mi trabajo, porque me gusta verte, porque me gusta saber cómo estáis, tengo ganas de veros crecer y de que terminéis y vayáis a la universidad y vengo contenta de acompañaros porque es mi vocación y es mi pasión y encima me pagan. Entonces, vengo aquí, oye, entro con ese campo de energía, ese imán, ¿no? Quédate con esa imagen, ese imán ordenado, armónico, benevolente, compasivo, coherente, alegre. ¿Qué vas a hacer? Tú, que eres persona de autoridad, aunque no quieras, que estás allí, vas a conseguir mucho más fácilmente que todos ellos vayan consiguiendo eso. Y hay una cosa muy interesante, que es que cuando hay un concepto en salud y en la física cuántica, que es el concepto de coherencia. ¿Vale? La coherencia cuántica, nosotros decimos coherencia normalmente cuando piensas, sientes, actúas en la misma línea, ¿no? Eso le llamamos una persona coherente. Sí. Pero la coherencia cuántica tiene que ver con es la máxima expresión de la libertad individual en un contexto de armonía grupal. ¿Vale? Cuando todos tus sistemas en el cuerpo están funcionando de forma óptima, pero no independiente y tampoco sincrónica, porque el latido del corazón va a un ritmo, la respiración va a otro ritmo, las secreciones de tus hormonas van a otro ritmo, cada uno sigue su ritmo de forma óptima, pero hay un propósito común, que es mantener tu vida. ¿Vale? Entonces, eso es la coherencia a nivel fisiológico, que es la coherencia cuántica. No es simultaneidad, no es todo el mundo haciendo lo mismo a la vez. Es cada uno haciendo lo mejor, la expresión mejor de sí misma, escuchando y mirando al otro, para que entre todos lleguemos allí donde queremos llegar, con un propósito común. ¿Vale? Entonces, hay una cosa muy bonita, que es que cuando yo consigo, a través de la respiración, que mi respiración y mi corazón entren en coherencia fisiológica, inmediatamente el cerebro entra en coherencia fisiológica, inmediatamente todos los sistemas de mi cuerpo entran en coherencia fisiológica. Y cuando yo estoy en coherencia fisiológica, el vecino que tenga al lado, cual imán, va a entrar en coherencia fisiológica. Y si somos 10 en coherencia fisiológica, todo el grupo va a entrar en coherencia. ¿Por qué? Por física. A no ser que alguno realmente no pueda. Pero mayoritariamente va a ser así. Entonces, si yo como persona de autoridad, como maestra, como educadora, como simplemente responsable de mí misma en mi puesto de trabajo, sea el que sea, me ocupo de estar en un nivel de coherencia fisiológica la mayor parte de mi tiempo, lo que estoy favoreciendo es que ese aula sea coherente, es que esa familia sea coherente, es que esta sociedad sea un poquito más coherente, es que mi ciudad sea un poquito más coherente. Porque eso es algo contagioso. La coherencia también es contagiosa, la queja lo es, pero la coherencia también. Entonces, simplemente entendiendo este concepto, que es muy sencillo, te das cuenta de que al final todo es mío, todo es conmigo, nada tiene que ver con lo de fuera. No son los demás los que me ponen nerviosos, no es lo que ocurre lo que hace que yo, siempre en una mente reactiva, inconsciente, por supuesto que sí. Si tú eres totalmente inconsciente, vas a ser siempre reactivo, vas simplemente a reaccionar a lo que pasa. Pero en el momento en que tú generas un mínimo de conciencia, te das cuenta de que todo es contigo. Que es que soy yo la que entré cruzada esta mañana, que es que soy yo la que estoy nerviosa esta mañana, que es que soy yo la que he dormido mal y no tengo ganas de nada, o es que soy yo la que se fue anoche de fiesta y tampoco tengo ganas de nada. Entonces soy yo, siempre soy yo.
no es lo que tú dices, no es lo que tú haces, es como yo me siento ante eso que tú estás haciendo. ¿Y sabes por qué? Porque eso me permite tener el poder. El gran problema que tenemos actualmente, uno de los problemas, es la victimización. Todo el mundo se considera víctima de una sociedad nefasta, víctima de unos políticos corruptos, víctima de una pobreza, una desigualdad social, víctima de haber nacido en tal lugar. Sí. No, no. Tenemos condicionantes, tenemos límites que nos definen. Un cuadrado y un rectángulo y un círculo se distinguen por sus límites. Entonces tenemos límites que nos definen, pero yo no soy víctima de nada. Yo soy dueña de mi vida, porque soy dueña de mis pensamientos. Entonces, si yo te echo la culpa a ti de que es que porque tú has hecho esto yo me estoy sintiendo mal, te estoy dando a ti el poder. Pero si yo me doy cuenta que no es lo que tú haces, sino cómo yo respondo a eso que tú haces, cómo yo me siento ante eso que tú haces, yo tengo el poder. Porque yo no puedo cambiar lo que tú haces, pero yo puedo cambiar cómo yo me siento ante eso. Yo puedo cambiar cómo yo respondo ante eso. Y entonces ahí tengo todo el poder sobre mi vida y ahí dejo de ser una víctima. Y ahí me hago responsable y ahí me doy cuenta de que, sí señor, yo estoy creando la realidad. La estoy creando. A veces, muy subconscientemente o muy inconscientemente, estoy creando cosas que no quiero. Pero otras veces puedo crear muy mágicamente una realidad mucho más hermosa, simplemente cambiando la actitud que yo tengo ante el mundo. Simplemente cambiando la manera en la que yo respondo a lo que ocurre en el mundo. Y eso es muy evidente, ¿no? El típico ejemplo de la persona que está el kiosquero allí y que nadie, o el conductor del autobús. A mí me da igual si él me sonríe o no me sonríe, yo le voy a sonreír siempre. Porque me da igual lo que él haga. Es mi decisión. Mi decisión es desearte un buen día. Mi decisión es sonreírte. Mi decisión es esa. Que tú me quieres corresponder mejor, hacemos sinergia y hacemos una fiesta, pero que no me quieres corresponder, up to you. Es tu problema. En el sentido de que a mí no me va a cambiar la vida que tú no me devuelvas la sonrisa. Si me la devuelves, me amplificará y será genial. Si no me la devuelves, me da igual, yo tengo mi sonrisa. Simplemente me daré cuenta de que es a ti a quien le falta, no a mí, es a ti a quien le falta, ¿sabes? Entonces ese tema de hacerme responsable es el sapo que me tengo que tragar, porque es un sapo peludo que me tengo que tragar para asumir el poder. Pero es la única manera en la que puedo cambiar las cosas, si no seré eternamente una víctima de un sistema educativo nefasto, de una coordenada política nefasta, de un país que no sé qué, de una economía, ¿vale? Échale la culpa si quieres. Allá tú, tienes otra opción. Tienes la opción de cambiar. Tienes la opción de cambiar el mundo. Tienes la opción de aportar valor. Tienes la opción de cambiar siquiera la mirada de un niño en un momento. Eso lo vale todo. Eso lo vale todo. O sea, al final, si uno es honesto, yo claro, como tengo los niños todavía pequeños, estoy también aprendiendo mucho con ellos, ¿no? Y me daba cuenta, digo, pues es que al final lo único que recordamos son las experiencias. No recordamos los contenidos. Mis alumnos, mis exalumnos, que ahora tienen hijos también ya, no me recuerdan por las leyes de Kirchhoff. Me recuerdan porque hay un vínculo, porque creamos un vínculo. Ponle el nombre que quieras, me da igual. Es que me da igual, pero yo sé que hay un vínculo. Y al final lo que tú recuerdas es la experiencia. Por eso yo les decía a mis hijos este año, digo, de regalo de cumpleaños, ¿qué os apetece que hagamos? ¿Qué os apetece que hagamos? O sea, no te voy a regalar nada físico. Siempre hay una tía, una abuela y un tal que les va a regalar su cosita, su juguetito y tal. Yo no te voy a regalar nada físico. Quiero que vivamos una experiencia juntos. ¿Cuál te apetece que sea? Pues mami, quiero ir al zoológico. Pues vamos al zoológico de regalo de cumpleaños, porque esa vivencia es la que te va a quedar impregnada en cada célula. El muñequito, pasa mañana, te habrás olvidado de él, o esa información que te llegó, ese libro que leíste, si no lo has hecho parte de tu vivencia, se irá. Entonces, al final, lo único que necesitamos son crear experiencias, crear vínculos. Yo no puedo hacer nada con otra persona si no creo un vínculo. Pero por otro lado, es imposible no crear un vínculo, porque desde la visión energética, desde la visión cuántica de la realidad, todo está interconectado. Solo tengo que hacerme consciente de eso que ya existe. Y hacerme consciente de que cuando tú y yo hablamos, después de esta conversación, ni tú eres la misma, ni yo soy la misma. Claro que no. Se ha creado algo distinto en ti y en mí. Y tú creces y yo también. Y esa es la belleza. Y esa es la belleza. Entonces, cada vez que interaccionamos con alguien, nos transformamos.
Nos transformamos de una forma increíble, milagrosa. Simplemente nos falta hacernos conscientes de eso. Porque ocurrir ocurre. Ocurrir ocurre, pero si hasta los perros se acaban pareciendo a sus dueños. ¿Cómo nos vamos a transformar nosotros, no? Las mujeres que conviven juntas acaban teniendo la menstruación en el mismo, porque las hormonas se sincronizan, ¿no? Y tenemos esas neuronas espejo que hace que nos sincronicemos todo el tiempo. Entonces, es un tema de ser consciente, nada más que de ponerle esa conciencia que solo se puede poner si me permito estar en silencio. Si me permito no estar todo el tiempo hiperestimulado, si me permito dejar el teléfono celular un rato, si me permito dejar de estar en Netflix todo el tiempo, si me permito estar conmigo y conocerme y descubrirme y darme cuenta de qué me gusta, qué no me gusta, qué me mueve, qué no me mueve, cómo estoy hoy, cómo me estoy sintiendo, qué pensamientos tengo, qué emisora estoy, cómo puedo afinar esa emisora. ¿Sí? Bien, sí, especialmente también ir contactando con esas creencias que de repente nos hicieron llegar a otra creencia de nosotros mismos o de nuestras posibilidades, y que, bueno, se puede realmente poder mirar desde otro lugar, de otra forma. Ana, la verdad que muy, muy emocionante todo lo que me estás diciendo, porque muy profundo, me llega a lo profundo de mi corazón, porque sí, a veces también me ha pasado de decir, bueno, ¿cuántos años han pasado y yo recién ahora me vengo a dar cuenta? Pero bueno, también eso de agradecer que, bueno, existe esa posibilidad de darnos cuenta, ¿no? El otro día, respecto a esto, que todos tenemos esa sensación de que vamos tarde, ¿sabes? Todos tenemos la sensación de que vamos tarde. Pero el otro día justo leía en el Facebook precisamente una frasecita que decía, cada cosa tiene su tiempo y cada persona tiene su tiempo. Mira, a Obama lo proclamaron presidente del país y creo que fue el más joven, ¿no? No sé, era muy jovencito, no me acuerdo cuántos años tenía Obama cuando lo pusieron de presidente. Y luego tienes justamente el otro extremo, a Trump. Que llega a ser presidente del país cuando tiene 70 años, ¿no? Entonces, cada uno tiene su tiempo. Y el tiempo de cada uno es perfecto. Y en el momento en el que uno está preparado y está receptivo es cuando llega el mensaje, no antes. Porque antes quizás te llegó, pero si no estaba receptiva, daba igual que te llegara, no pasa nada. Observa, acepta y sigue. Eso lo he No escuchado, juzgues, lo he no escuchado en tus juzgues, videos. acepta y sigue. Acepta y sigue, no juzgues si esto es lo que querías, si no es lo que querías, si es lo que debería ser, si no es lo que debería ser, si fulanito se fue por los cerros de Úbeda y ahora que tengo que... No, olvídate, tómatelo como un juego y sigue, sigue. Acepta el viento hacia donde te va y sigue. Y claro, de vez en cuando párate y mira dónde quiero llegar y dónde me está llevando todo esto. Pero deja de estar en el juicio todo el tiempo. Porque es que eso nos corroe, nos limita, nos agota. Estar todo el tiempo juzgando, esto lo quiero, esto no lo quiero. No, acepta que a veces las cosas te llegan por caminos insospechados. Que las cosas te llegan por los sitios que tú no esperabas y que no habías previsto, y que la vida es esa, es improvisación continua. Pero una improvisación con un propósito común, y el propósito no es que tú sufras. Y cuando digo acepta y sigue, hay cosas que no se pueden aceptar nunca, y esto hay que matizarlo siempre. Hay situaciones que no se pueden aceptar y que no se pueden consentir. Y eso es otro tipo de cosas que no entran dentro de este ámbito. Pero cuando yo digo acepta y sigue, significa claro, no pierdas el tiempo juzgando todo el tiempo si esto era exactamente como tú querías. No, ocurrió, ok, acéptalo, ocurrió, listo, esa es la verdad, esa es la realidad, pues es lo que existe. Ama lo que es, ama lo que existe y sigue. No te quedes anclado en un pasado porque las cosas yo pensé que iban a ser. No, no. Las cosas fueron, listo. Lo que ocurre es lo perfecto, porque es lo que es. No hay otra posibilidad. Listo, sigamos. ¿Ahora qué? Sí. Bueno, Ana, la verdad que es un placer hablar contigo, me siento muy privilegiada, me siento honrada, me encanta esta posibilidad que tenemos de conversar y de ofrecer también esta conversación, esta charla a otros, ¿no? Que tiene mucho, mucho sentido, que es muy profunda. Y bueno, capaz que me gustaría ahora que nos contaras de qué forma podemos seguir en contacto contigo, la gente que está escuchando, de qué forma puede conectarse contigo, con tus actividades.
Me Pues gustaría mira, seguir conversando, pero bueno, ya que... sí, sí, la vida sigue. Pues puedes, mira, tengo una página web que es anamariaoliva.es. Creo que el .com también está activa, pero vamos, la que tengo normalmente es el .es, Ana María Oliva, y ahí vas a encontrar la manera de contactar conmigo, con el correo electrónico, vas a encontrar un montón de vídeos. Tengo un canal de YouTube que ahora mismo tiene 170 vídeos grabados, aunque no todos están abiertos a todo el mundo, pero sí la lista de distribución tiene más de 50 conferencias que he ido dando de diferentes contextos, o sea que hay ahí como para aburrirse escuchando. Y hay una que es de las más antiguas, que salgo incluso pues embarazada todavía de mis bebés, y que habla mucho del mundo de la educación y habla mucho de mi experiencia dentro del mundo de la educación, ¿no? Entonces, en esa página web tienes todos los recursos de videos, de programas de radio, que hay muchísimos, de escritos de revistas y diarios también hay unos cuantos, pero sobre todo programas de radio hay muchísimos, y videos de YouTube subidos allí de diferentes canales hay muchísimos también. Entonces, ahí puedes seguir escuchando cosas de mis locuras, y para contactar pues tienes en la web también el correo electrónico. Bien, muchas gracias, Ana. Muchas gracias y seguiremos en contacto entonces. Me gustaría entonces que, bueno, más allá de todo esto que hemos conversado, quizás una frase final para redondear esto que ha sido muy intenso. Pues igual me voy muy a lo clásico, ¿no? Pero me iría a ese: conócete a ti mismo y quiérete mucho. Pero haz el esfuerzo de conocerte, porque quizás eres la persona más interesante que te vas a encontrar en tu vida. Lo que pasa es que como siempre pensamos que lo de fuera es mejor, ¿no? Eso nos pasa también con los países, ¿no? En España pensamos que los alemanes son más listos, ¿no? Y en otros países piensan que, yo qué sé, que los del otro país son más listos, ¿no? Y siempre pensamos que el otro es más sabio que yo, pero yo creo que si hiciéramos ese esfuerzo de conocernos a nosotros mismos, nos daríamos cuenta de que somos la persona más interesante que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida, y la única persona que va a estar con nosotros siempre. Entonces vale la pena, ¿no? Alguien que va a estar contigo siempre, 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 vale la pena conocerla, y vale la pena tener una buena relación, ¿no? Vale la pena querernos. Bien, muchas gracias, Ana. Con mucho amor.